Buenas tardes, algo calurosas ya, como corresponde después de tantas lluvias. Hace 5 semanas que no nos vemos y ahora nos veremos en 2 semanas otra vez porque estamos ante el último tercio del curso que se produce en apenas 14 días. Hoy leeremos y comentaremos los capítulos 32 a 42 en esta sección que he querido titular un poco chistosamente, pero luego pensándolo tampoco es un título del que me sienta particularmente orgulloso, Relaciones peligrosas. No piensa en el curioso impertinente y hasta cierto punto en la historia del capitán cautivo y de acuerdo, se puede entender, pero cabían otras posibilidades para reunir tantos elementos como hay aquí. Y luego ya nos quedará la clase del 12 de junio, que será la final, en la que espero también que puedan salir a relucir, seguro que sí, innumerables asuntos. No haré lo de siempre, que es decir, que intentaré que quede tiempo y demás, porque hoy hay mucha tela que cortar, pero lo intentaré de todas maneras y no extender mi exposición más allá, si es posible, de los 70 minutos para que dispongamos de la oportunidad de discutir varias cosas. Habida cuenta sobre todo de que las 2 novelas intercaladas que forman parte, y el desenlace de la novela de Cardenio y Luscinda y Dorotea y Don Fernando, son un material importante y que desde luego solo podré tratar de una manera superficial en sus líneas fundamentales, porque pasan muchas cosas en esta parte de la novela. Estamos en lo que ya adelantaba en varias ocasiones, incluso desde la primera sesión, que es el meollo de la transformación de la primitiva y desarrollada historia de Don Quijote en su clave paródica y en su clave progresiva de repertorio de otros asuntos, que va creciendo a partir del capítulo 7, del capítulo 8, para encontrarnos ya en el lugar de crisol de historias, como se ha llamado en tantas ocasiones, a los episodios que ocurren en la venta. En lo fundamental, en los capítulos que vamos a leer hoy, la acción se detiene por lo que toca a su itinerario. La novela deja de ser una novela de caballerías, en el sentido de que ya no hay un recorrido que trazar, ha llegado a su extremo cuando ocurren los episodios de Sierra Morena y se empieza a retraer en un regreso, que claramente describe una línea muy perfecta, hacia la aldea de Don Quijote otra vez. Pero en todos los capítulos que leeremos el espacio es el mismo, la situación es estática y lo que corre sobre todo es la lengua de los narradores y del propio narrador y también capaz de narradores del Quijote que nos vamos encontrando, que intercalan muy numerosas historias. En ese juego que íbamos empezando a desvelar hace 5 semanas, con la historia de Cardenio y de Dorotea, en donde yo insistí tanto en qué bien está engarzada en la trama de Don Quijote y Sancho, el modo como los indicios se van abriendo camino, como Cervantes dosifica muy bien esta historia del cruce, de relación peligrosa también, entre 4 personajes, siguen ahora soluciones más radicales o quizá menos sutiles en apariencia. 2 grandes historias en las que Don Quijote y Sancho no tienen el menor protagonismo, les resultan completamente ajenas. Una incluso es una historia que encuentran en la venta y que es leída por uno de los personajes, por el cura, y la otra queda en boca de uno de los curiosos personajes que van poblando esa venta en la que parece que las ganas de narrar o incluso el transcurso del tiempo, las ganas de narrar no se detienen y el transcurso del tiempo llega en algún momento, como veremos, a paralizarse. La cuestión, por lo tanto, de la cohesión y de la unidad de la novela y de la variedad que al mismo tiempo se quiere alcanzar, se da en estas páginas en su máxima expresión, del modo más evidente. No para gusto de todos, como veremos dentro de un tiempo, pero no la semana que viene o no dentro de 2 semanas, los lectores de la segunda parte notaron en particular, o eso nos dice Cervantes cuando lo escribe, los lectores, del Quijote de 1605, de la primera parte, notaron en especial que tanto el curioso impertinente como el capitán cautivo eran historias que sobraban. No por malas, se cuida mucho de decir uno de los narradores cervantinos de la segunda parte, sino por no ser ese el lugar que les pertenecía. De manera que hay por parte de Cervantes, aquí ya lo habíamos hablado, una apuesta
quizá precedida de vacilaciones, y unas jugadas hasta cierto punto sobre seguro, ofreciendo en el interior de su novela, hasta entonces muy bien trabada, dos núcleos con historias ajenas pero atractivas por sí mismas. Curioso y cautivo. En ellas centraremos una parte del interés, pero me interesará sobre todo ver el tipo de movimientos generados por Cervantes para, a pesar de todo, integrarlas en la trama general y el efecto que pueden producir en nosotros. El caso más evidente es el modo como, cuando prácticamente está acabado El curioso impertinente, se interrumpe la lectura de esa novela por parte del cura porque Don Quijote pide entrar en escena. Está teniendo su aventura de los cueros de vino, el episodio que en ese momento quizá, y eso lo podríamos pensar juntos, como lectores a lo mejor nos disuena. Si estamos suficientemente embebidos en la historia de Camila, de Anselmo y de Lotario, resulta que ese regreso a Don Quijote, con su carácter extremo, farsesco, frente a los matices delicados, trágicos, sobre los que Cervantes va construyendo una historia que probablemente había escrito antes y que aprovechó para inserir en esa parte de su novela en cierne, disuena, produce efectos no siempre perfectamente deseables, pero hay esa voluntad, porque prefiere cortar la conclusión, demorar su final y ofrecernos la posibilidad de volver al eje central de la novela, que es Don Quijote, su locura, Sancho, la cuestión de la princesa micomicona, por lo tanto de Dorotea, y luego retomar la culminación del curioso impertinente. Hay muchos otros momentos, y destacaré algunos, en los que podemos notar esfuerzos, a pesar del carácter aislado de estas dos novelas cortas, por parte de Cervantes para integrar. Y luego nos daremos cuenta, creo yo también, que como lectores, la unidad que predomina en la novela nos invitará a que intentemos integrarlas. Creo que se pueden establecer paralelos interesantes entre El curioso impertinente y El capitán cautivo, entre ambas narrativas, que sin embargo podemos estar bastante seguros de que habían sido escritas con mucha anterioridad, o con alguna anterioridad por lo menos, a su inclusión en El Quijote, y nunca se pensó que tuvieran que aparecer allí. Y sin embargo, leídas en El Quijote, hablan de cosas comunes, de la fuerza del desarrollo de la trama novelesca mayor, es algo que también está descubriendo Cervantes, nos lleva como lectores a interrogar en un sentido coherente y no discordante historias que quizá no tienen demasiado que ver en su génesis. Lo veremos enseguida. Sobre esta cuestión y para retomar el hilo desde donde estábamos el otro día, sobre la cuestión de los vínculos, acordémonos todos, fue simplemente algo que mencioné al acabar la sesión del 24 de abril, como los capítulos precedentes, el capítulo 31, que era el último que veíamos, justo antes de llegar a la venta, culmina con la reaparición de un personaje, y esto es nuevo en esa parte de la novela, ocurrirá otras veces después, y en la segunda parte, la reaparición de un personaje que ya había aparecido en la primera salida, el caso del mozo Andrés. Más allá de que permite que los compañeros cercanos o no de Don Quijote tengan oportunidad de reírse de la vacuidad o de la inocencia de sus buenos propósitos, porque Andrés al final recibió doble paliza por la ayuda recibida de Don Quijote, sirve también para que Cervantes señale la voluntad de abrochar la estructura de la novela y el hecho de que no vayan a cualquier otra venta, sino a la venta en la que ya han estado antes, que cuando se menciona la manta que hay en esa venta se recuerda el manteamiento de Sancho, está indicando esta estructura de recogida de la novela. Son recursos en este juego entre la variedad y la unidad que Cervantes dispone de una manera a veces muy sutil, pero siempre provechosa. Algunos más señalaré, pero en el umbral de esta parte nos encontramos con el hecho mismo de la historia de Andrés, que no voy a comentar porque forma parte de la lectura del otro día, y el hecho mismo de que sea esta y no otra venta, es decir, que se describe el camino de regreso. Y se abre en el capítulo 32 con una interesante digresión sobre los libros de caballerías, a la que me he ido refiriendo en algún momento en clases precedentes. Es un episodio que supongo que tenéis presente y que es, desde luego, muy atractivo desde un punto de vista, por un lado, sociológico. Entendemos que lo que se nos cuenta ahí puede representar verosímilmente el modo como los analfabetos,
o los grupos, los colectivos en los que pocas personas eran letradas, podían también leer en voz alta, por uno que supiera, los libros de caballerías, y cómo la lectura literaria todavía podía tener un perfil colectivo en muchas ocasiones, pues a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Es algo que se ha estudiado y se ha utilizado mucho este pasaje del Quijote para ilustrar. Se le da, si no el carácter de documento, sí un carácter verosímil, ¿no? Parece que aquí el ventero, Maritornes y la hija del ventero estén inventando la historia de lo que ocurría en periodos de siega con determinados libros que se tenían en la venta. Libros, se nos cuenta, que están en una maleta cerrada con una cadenilla y que son fundamentalmente 3 libros impresos y una serie de hojas manuscritas, las propiedades posiblemente de un poeta o de un escritor, aquello que le gustaba leer y aquello que estaba intentando o empezando a componer. Esa maleta podría ser perfectamente la maleta de Miguel de Cervantes, de paso en algún momento de finales del siglo XVI, por una venta de Andalucía o de La Mancha parecida a la de Palomeque, la que se nos describe en este momento. Los libros son 3, como digo, y es interesante la reflexión que escuchamos sobre ellos. Me detengo poco, pero creo que es iluminador ver este pasaje también en el contexto de la recepción de los libros de caballerías. Son 2 novelas caballerescas de mediados del siglo XVI, Félix Marte de Hircania y Cirongilio de Tracia, no de las más relevantes, y una crónica sobre hechos históricos de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, y de Diego García de Paredes, un militar que sirvió a las órdenes del gran capitán. Son 2 historias independientes, pero que se presentaron muchas veces unidas, los hechos de uno y otro hombre de fortuna y bélico del pasado. Claramente lo que escucharemos es que el ventero siente una gran predilección por las novelas de caballerías frente a los relatos históricos, fundamentalmente porque las interpreta en una clave, como le pasa a Don Quijote, verídica, y le parece que ni el gran capitán ni Don Diego son personajes que merezcan un gran reconocimiento por sus hazañas, porque Félix Marte y Cirongilio son capaces de superarlas. Es un episodio esencialmente cómico, pero en el que Cervantes vuelve sobre el mismo tipo de locura que tiene Don Quijote. Y de hecho los personajes, el barbero y el cura, lo comentan, que parece que podría secundar, hacer un segundo Don Quijote, este barbero, por el tipo de pasión con que describe los libros de caballerías como la cosa más verdadera que ha ocurrido en el mundo, o por su negativa a aceptar que no puedan ser verdaderos. Ahí tenemos un espejo muy distinto, ya no es un hidalgo de aldea, sino un individuo que regenta una venta y que no se dice que sepa leer, probablemente oye como los libros se leen, pero que muestra el mismo tipo de obsesión. Y de paso también algún atisbo de lecturas femeninas, que es muy interesante. ¿Qué es lo que le gustaba a Maritornes? ¿Qué es lo que le gustaba a la hija del ventero de las historias de caballerías? Pues precisamente los lances de orden más sentimental. Y ahí pues uno puede mirar también. Es una simplificación, por supuesto, Cervantes le dedica un par de páginas a la cuestión, pero uno puede mirar también con simpatía al modo en que Maritornes, que ya sabemos que es moza de mesón y cuál es su oficio fundamental, el de prostituta, mira el galanteo que encuentra en los libros de caballerías y se siente embelesada ante el tipo de relación vasallática que el modelo del amor cortés establecía entre las damas ensalzadas y los caballeros. Uno piensa en el episodio de la aventura nocturna de 15, 16 capítulos atrás, en donde Maritornes tiene aquella cita que no se llega a consumar con el arriero para ver el contraste entre, digamos, un plano realista y un plano ideal, pero siempre con personajes literarios, es decir, realista respecto de qué, ideal respecto de qué, pero esto ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado. Los personajes femeninos pues también tienen cierta voz para describir qué es lo que, a juicio de Cervantes, podía interesar de los libros de caballerías no solo a un público lector masculino. Y ese dato se nos ofrece en este arranque. Pero en la maleta hay también ciertos papeles, y esos papeles contienen por lo menos 2 novelas cortas. Una es la que se nos lee, El curioso impertinente, pero cuando acabamos de leerla se nos dice que hay otra, la novela de Rinconete y Cortadillo, que sabemos que efectivamente
es de Cervantes porque éste la publicaría 8 años después, como parte 8 años después de la salida del Quijote. No sabemos cuántos años después de la escritura de estas páginas, que pueden ser algo anteriores, lógicamente, o bastante incluso anteriores a 1605, la publicaría como una de las novelas ejemplares. Es decir, que la maleta que contiene El curioso impertinente contiene una novela de Miguel de Cervantes, sin duda. Por lo tanto, está reflejando en una especie de curiosa puesta en abismo de Mise en Abîme una realidad posible. No quiero decir que Cervantes perdiera una maleta tal, pero que ahí hay un juego con la propia identidad que de un modo solapado el pasaje nos permite. Como hay otros muchos juegos con la identidad, en este caso con la identidad biográfica como soldado, en toda la primera parte de la historia del capitán cautivo, trenzada con episodios bélicos de los que Cervantes fue parte o cuando menos testigo. Estos recursos claramente están aquí. Todo ello lleva a pensar, y deja bien claro, por la mención al curioso impertinente, primero que esa novela estaba redactada mucho antes de su publicación, pero que probablemente lo que ocurre en esta parte del Quijote es que Cervantes ha ido ensayando durante varios años materiales narrativos breves. Ya recordaréis la teoría que yo comparto de que el propio Quijote es una novela breve al principio, y en este punto de la novela en ampliación decide intercalar un par de historias que tenía. Una que le toca muy personalmente, que es la que tiene que ver con el capitán cautivo, y otra que ilustra un tipo de juego en las relaciones entre personajes y en la reflexión sobre el hado, sobre el destino y sobre los modos en que las circunstancias aparentemente más positivas pueden volverse trágicas, que es El curioso impertinente, a la que quiero dedicar ahora unos pocos minutos. Novela que es, en mi opinión, perfecta como novela de tesis, como novela ejemplar, y a muy buen título, si no hubiera sido porque Cervantes la incluyó en la primera parte del Quijote, podría haberse encontrado entre las 12 que tenemos en la edición de distintos relatos de 1613. Probablemente está en el Quijote y no se publicó en las novelas ejemplares porque Cervantes la juzgaba, si no la mejor, una de las 2 o 3 mejores piezas que en ese momento tenía a disposición, y decide no reservar, al cabo a la altura de 1603, 1604, Cervantes no podía en absoluto estar seguro sobre cuál sería su fortuna literaria, sobre si lograría siquiera publicar El Quijote y sobre si lo lograba, podría alguna vez publicar algo más. Por lo tanto, echa el resto y ofrece la que considera probablemente su pieza más acabada. No sin, y esto es muy interesante, lo digo ahora y así nos sumergimos luego tranquilamente en la novela, no sin que al acabar de leerla el cura, que es el personaje que nos la ofrece, se abstenga, no sin que se abstenga, es decir, haciéndolo, de emitir un juicio tibio sobre las características de esa novela. Es muy interesante cómo Cervantes utiliza un recurso de modestia consistente en que uno de sus personajes juzgue de una manera relativamente poco benévola su propia escritura. Es el mismo cura que en el escrutinio de la librería del Hidalgo se ha encontrado con la Galatea de Miguel de Cervantes y, diciendo además el cura que es gran amigo suyo, no ha querido darle un gran reconocimiento. Promete mucho, pero no concluye nada, viene a decir. Algo parecido nos encontramos en el final del curioso impertinente, como en todo caso ya podremos ver. Y se nos quedan las ganas de leer la historia de Rinconete y Cortadillo, por supuesto, que es una prueba de que para entonces existía y, como decíamos el otro día, que Cervantes había meditado en esos años y cuando escribe la aventura de los galeotes, sesión del 24 de abril, había meditado sobre el papel que él quería atribuirle al modelo picaresco tan en boga en esos momentos. Pero no aquí. Esta es una novela, casi habría que pronunciarla a la italiana, una novella de corte, claramente en la tradición de Boccaccio, en la tradición de Bandello, en la tradición de Masuccio, de acuerdo con el modelo que el propio Cervantes estaba intentando introducir, relato de mediana extensión, con tramas principalmente eróticas quiero decir, en donde la cuestión del amor es relevante, no el erotismo en el sentido moderno, donde la cuestión del deseo actúa y tiene un importante papel,
muchas veces con final triste o final trágico, y en donde también lo aventurero puede tener algún tipo de cabida, como enseguida podremos ver. No es el caso, lo de lo aventurero, el de el curioso impertinente. ¿Qué historia nos cuenta una novela como esta? Supongo que habréis reconocido en ella una cierta rigidez de esquema propositivo, muy clásica, que ocurre si un personaje se obsesiona con una determinada situación y porfía para sacar adelante obstinadamente su perspectiva, y lo que ocurre es lo que la novela nos cuenta. ¿Qué ocurre si en el seno de un matrimonio reciente y feliz no tanto surge el germen de la sospecha, sino si un marido, Anselmo, absolutamente tranquilo en apariencia del vínculo que tiene con su esposa, Camila, y el de ella con él, introduce un peligroso juego utilizando para ello a su amigo del alma, a Lotario. El personaje amicísimo del protagonista es también un esquema, creo que esto lo mencioné en alguna de las primeras clases, que gusta mucho a Cervantes, que reaparece en alguna otra de las novelas ejemplares, la Ilustre Fregona, por ejemplo, donde tenemos a otra pareja, Rinconete y Cortadillo hasta cierto punto, esos dos muchachos, pero ya en la Galatea nos hemos encontrado a un par de personajes, Timbrio y Silerio, que también son los dos amigos por antonomasia, como se llama aquí a Anselmo y a Lotario. ¿Cuáles son las consecuencias de este juego? Pues destruir el matrimonio, el honor de todos los implicados y acabar no solo con la amistad y el amor, sino con la vida de todos los protagonistas. En este sentido parece una novela de tesis, parece un ejercicio experimental. ¿Qué ocurre si estas circunstancias nos llevan adelante? Pues que la conclusión y el final será evidentemente trágico. La obstinación y la curiosidad, de ahí el título, el curioso impertinente, hay curiosidad que debería limitarse, no es pertinente, no pertenece, debería frenarse, tiene consecuencias absolutamente trágicas. Es una novela triste, no tiene matices en este sentido, y contrastará con el final feliz de la siguiente historia amorosa, que es la del capitán cautivo, con toda otra dimensión, y en donde sí el elemento aventurero, la mezcla de lo exótico, con un vínculo sentimental entre personas de distinta edad, un hombre mucho mayor que una mujer, el capitán Ruy Pérez de Viedma mucho mayor que Zoraida, se va fraguando, además a pesar de las barreras culturales y religiosas que separan a ambos personajes. En el otro caso, y el hecho de que la historia transcurra en Florencia parece un indicador clarísimo de que Cervantes quiere sacar el relato de un contexto hispánico, quiere ofrecérnoslo como una historia escrita por un ingenio que se la dejó realmente en esa venta imaginaria, en esa venta de ficción en la que ocurren los distintos episodios. Si la habéis leído, hay unos versitos bastante al principio, hay unas redondillas, las que empiezan, ¿es de vidrio la mujer? ¿Cómo es? Pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Esa idea, la mujer es de vidrio, con el componente misógino y con el componente de recreación de una delicadeza que la mujer no ha pedido necesariamente que se le atribuya, pero que sin duda se le atribuya. De hecho, es una idea que viene de Séneca, lo de la mujer y la virtud, sobre todo como algo de vidrio, que sobre todo si se rompe, no se puede reparar. Viene a ser el resumen del problema de la novela. No hay que probarlo. La mujer es virtuosa, salvo que se demuestre lo contrario. Y eso afecta, por supuesto, en la época al honor del marido. Pero ¿quién más necio que el marido que pretende, sin duda sobre su honor, comprobar hasta qué punto su mujer puede resistir las asechanzas de un enamorado, primero fingido, que después deja de serlo? La novela tiene una construcción muy bella dentro de los esquemas del perspectivismo que interesa a Cervantes. A eso me refiero cuando digo que también sentimos cuando las leemos, estas piezas que no tienen que ver con la trama principal, que encajan muy bien.
o les intentamos dar sentido de acuerdo con el sentido que le ofrecemos a toda la novela. No es una impostación nuestra como lectores. Probablemente Cervantes también la escoge porque le parece la mejor y le puede parecer lo mejor, no lo sabemos, porque en ella explora un tipo de relaciones que el Quijote también exploraba o exploraría después, si es que esta novela es, como parece, ligeramente anterior, o por lo menos anterior a la escritura completa del Quijote, sin duda, porque la coge y la pone. Tiene que preexistir, por lo menos, a una parte importante de la novela. Porque todo se da en unos términos bastante teatrales. Yo destacaría en un recorrido que desde luego no puedo colmar, pero quiero dedicarle 5 minutos por lo menos, e incluso leer un pasaje que me parece particularmente relevante, el carácter dramatizado de buena parte de la experiencia. Anselmo le pide a Lotario que represente una mentira, que es que está enamorado, Lotario, de Camila, para comprobar así Anselmo si Camila es suficientemente fiel, porque la fidelidad de su mujer debe de estar a prueba de cualquier intento, aunque venga del amigo íntimo, del marido. Y Lotario finge, pero finge hasta cierto punto. Tanto finge que se cree su personaje y se enamora de Camila, y entonces el fingir se convierte en verdadera expresión de sentimientos. Y Camila se rinde. Rindióse Camila, Camila se rindió, se dice en un momento de la novela. ¿Por qué? La persuasión es fuerte. Es de vidrio la mujer. No se ha de probar si se puede o no quebrar. Todo podría ser, y evidentemente la novela tiene que avanzar. Es, en este sentido, una novelita de tesis, donde se quiere probar lo desaventurado de quien jamás lleve adelante ese tipo de experimentos. ¿Qué ocurre entonces? Que los dos nuevos amantes, infiel mujer, infiel amigo, sienten el mordisco de los celos, entran en conflicto entre ellos mismos y Lotario comete el desliz de confundir una situación, sentirse despechado por Camila y contarle algo a Anselmo, algo que no deja entrever el grado de su deslealtad, pero que arroja ciertas sospechas sobre Camila. La situación se resuelve y nos encontramos entonces, sin embargo, con la siguiente escena, que es para mí crucial en la representación de la novela. El momento extenso al que Cervantes dedica prácticamente un capítulo de los 2 capítulos y medio que viene a durar El curioso e impertinente, en que Anselmo, puesto al paño, es decir, escondido detrás de un lienzo, ve, en principio inocente de la trama, no solo del vínculo, sino de la trama, del acuerdo que hay entre Lotario y Camila, una representación que él no cree que lo sea. Es un juego enormemente metateatral dentro de una novela. Anselmo contempla, y lo dice estrictamente así el narrador, la tragedia de su deshonra. La contempla como si fuera un relato verdadero, pero lo que está viendo es la deslealtad, porque la ve representada como una escena en la que Lotario y Camila se encuentran, y Camila, ante el riesgo de que Lotario quiera algo de ella, está al pique de herirlo y de suicidarse aparentemente, en una escena que a Anselmo le tranquiliza todos sus temores. Lo que están haciendo los dos amantes es engañar a Anselmo para conseguir sus propios fines y mantener su relación adúltera, claro está. Todo ha ocurrido en un proceso en el que de la verdad se pasa al engaño con la verdad, o a la confusión entre verdad y mentira. Es el tema cervantino por excelencia también, y creo que es un elemento que resulta muy claro en una segunda lectura de esta novela corta, y que yo creo que vale la pena que se recorra. Leo simplemente, en este sentido, el final de la escena en la que Camila y Lotario han engañado por completo a Anselmo, y en el momento en que más le hacen creer lo buen amigo que es Lotario y lo buena esposa que es Camila, más lejos está Anselmo de la verdad. Y la lección la tendrá que tomar de una manera muy cruda, que lo llevará además a él, por supuesto, a la muerte de dolor, pero también a la muerte del resto de los personajes. Es una estructura evidentemente trágica en donde el error, según el modelo aristotélico clásico, ¿no? En las tragedias hay un error
amartía, algún tipo de equivocación que comete un personaje. En este caso quizás es un gesto de fatuidad, de convencimiento intelectual de que su mujer es buena, pero que hay que experimentar al respecto, hay que comprobarlo, porque está bien tener la honra tan tranquila, porque se sepa que la mujer es honrada. Por ese camino lo que se consigue es un desenlace como el que aquí nos encontramos. Después del episodio que estaba describiendo, en el que participa además, es una mini obra de teatro, porque hay también una criada, Leonela, que además es el elemento de escape. Leonela será la tercera, la cómplice de la relación entre su señora y el amigo de su señor, y tomará partido por ellos, porque la propia Leonela también tiene sus propios intereses sentimentales por su lado, y es un elemento también de ayuda, muy a la manera de una representación mínima de lo que podía ocurrir en el teatro de esos años también. Muchas comedias de capa y espada, muchas comedias de honra, siguen este tipo de caminos. Se ha dicho tantas veces que la escritura cervantina novelesca es muy teatral, que la escritura teatral cervantina es muy novelesca, por eso no se representaron muchas de sus piezas teatrales, pero en cualquier caso aquí sí podemos afirmar que esta novela corta tiene elementos claramente metaficcionales en clave teatral. Un protagonista oculto detrás de un tapiz, mirando qué, aquí se dice. Atentísimo, leo, esto es parte del capítulo 34, para quien lo quiera buscar. Atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra, la cual, con tan extraños y eficaces afectos, este es lenguaje típico del mundo teatral, de la retórica del teatro. El afecto es la capacidad que tiene el actor de expresar unos determinados sentimientos. Hay una teoría retórica de los afectos en la época que explica cómo sale tal personaje alborotado. ¿Qué quiere decir alborotado? ¿Cómo se representa eso? Entonces, el término es técnico prácticamente en este caso. Está produciéndonos una traslación a la visualización de lo que ocurre. Y en un juego, el del metateatro, que ha dado no pocos frutos en esos mismos años en dramaturgos españoles, pienso en Lo fingido verdadero de Lope de Vega, unos cuantos años después, pienso en la obra del propio Cervantes, El retablo de las maravillas, donde la gente asiste a una representación en la que lo que ocurre no es lo que se piensan, o pienso en el caso de Hamlet, en el caso de Shakespeare, el episodio The Mouse Trap, en donde Hamlet representa la muerte de su padre ante los ojos de su madre y de su tío, para comprobar si estos se turban al ver esa representación en clave y por lo tanto puede estar seguro de que son cómplices en el asesinato del anterior rey de Dinamarca. Algo parecido y a la inversa ocurre aquí, sin que haya conexión, pero el problema de ver el engaño o de ver una aparente verdad que no se puede reconocer está presente en esta novela, porque a partir de ese momento el comportamiento de Lotario y el comportamiento de Camila podría ser el que fuera, que Anselmo está trastornado con respecto a la realidad, porque ha sido engañado por completo. La cual con tan extraños, sigo leyendo, y eficaces afectos, la representaron los personajes de ella, que pareció que se habían transformado en la misma verdad de lo que fingían. Deseaba mucho la noche, Anselmo, y el tener lugar para salir de su casa y ir a verse con su buen amigo Lotario. Todo se llena, podríamos decir que es discurso indirecto libre, todo se llena, se tiñe de ironía. Cada cosa que en este momento expresa los sentimientos y pensamientos de Anselmo, para el lector, tiene una significación absolutamente contraria. Congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposa. El desengaño de la bondad es la confirmación de que era buena. Desengaño significa no tener duda. Él ahora ya no tiene ninguna duda. Lo que pasa es que está en los antípodas de la verdad. De una verdad que por otra parte ha desencadenado él. Tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese, y él, sin perdella, salió. Y luego fue a buscar a Lotario, el cual hallado, no se puede buenamente contar los abrazos que le dio, las cosas que de su contento le dijo, las alabanzas que dio a Camila, todo lo cual escuchó Lotario, el cómplice, el amante, sin poder dar muestras
de alguna alegría, porque se le representaba a la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba. Hay una fuerza superior a la del respeto a la amistad o a la del débito conyugal, que es el amor. El problema es que el amor lo ha desatado, no espontáneamente ninguno de los dos implicados, sino quien debería en mayor medida haber cuidado que tal incendio se propagara. Y aunque Anselmo veía que Lotario no se alegraba, creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa. A partir de ese momento creerá todo lo que sea necesario. Y este es el efecto final, no leo más, de la conclusión de la novela, el modo como Anselmo no sospecha nada hasta el último momento. Tiene una confusión, ve a un individuo entrar y salir de la habitación de Leonela, la criada, piensa que no pueda tener que ver acaso con su mujer. Leonela, apurada por Anselmo, que parece haber despertado por un momento al sentido común, dice: mañana te contaré qué es exactamente lo que ha ocurrido. Y Anselmo espera la mañana siguiente. Leonela va inmediatamente a Camila a decirle: la situación es esta, y todo el mundo desaparece. Cuando Anselmo se levante, no estará Leonela, no estará Camila, saldrá a casa de Lotario a buscarlo para explicarle lo que está ocurriendo, no encontrará a Lotario, empezará a entender lo que ocurre, volverá a su casa, no quedará un solo criado, irá al lugar en el que se escondía mientras permitía que Lotario galanteara a su esposa, y ahí reflexionará sobre todo lo provocado y, escribiendo una especie de confesión de lo ocurrido, a la cuarta o a la quinta línea morirá, en un texto que aparece brevemente transcrito y que queda interrumpido. Muere de pena, muere de dolor y arrastra con su error inicial al resto de personajes principales. Lotario dejará a Camila en un convento y partirá a la guerra más cercana, donde inmediatamente rendirá su vida, se apartará directamente, y Camila, sabiendo del desenlace, aunque viuda, no querrá salir del convento, sino que hará profesión de fe, se quedará como monja y morirá muy poco después. Esta es la conclusión que espera a todos los personajes. Lo interesante también es que la historia no es una historia que en su totalidad se invente Cervantes. Esto no nos debe sorprender, ya sabemos que esto ocurre más de una vez con algunas de las mejores piezas de la literatura del Renacimiento y del Barroco. Se ha señalado por parte de la crítica que está inspirada posiblemente en un episodio de Ariosto, de Orlando Furioso. El canto 43 nos presenta un episodio en el que Reinaldos de Montalbán, otro de los protagonistas importantes después de Orlando de la historia, tiene la posibilidad de presenciar un prodigio, que es un vaso de licor que quien lo bebe, si se lo derrama por encima, es que es cornudo. Es decir, el vaso tiene la propiedad de descubrir si la mujer o la enamorada de quien se lo arrima a los labios le es o no le es fiel. Reinaldos, por supuesto, dice que no quiere pasar esa prueba, porque le parece que no se tiene que probar, que ese es un tipo de información que no es necesario, digamos, aventar. Perdonadme, pero es alergia primaveral casi inevitable, o sea que hoy me costará un poco a ratos no toser. A su vez, la historia de ese vaso mágico está explicada dentro del Ariosto, porque los relatos del Orlando son digresivos, también contienen estructuras unas dentro de otras. Fue lectura favorita de prácticamente todos los europeos de mediados del siglo XVI y del segundo tercio de ese siglo, entre ellos Cervantes, a quien siempre le gustó muchísimo y en el que se inspira muy a menudo y lo tiene muy presente. La historia, a su vez, que vive Reinaldos, se la cuenta a un personaje que ha recibido ese vaso de una hechicera, Melisa, que le ha permitido otras cosas. La historia que está detrás no es solo el vaso permite saber si la esposa de uno o la enamorada de uno es o no fiel, sino que tiene que ver con que el personaje que tiene ese don, esa propiedad, es alguien que pidió a una hechicera que lo transformara, se presentó en casa de su mujer, la cortejó, la mujer se resistió y él entonces recobró su aspecto normal
y le dijo: me alegro mucho de que seas realmente tan casta. Era yo que quería ponerte a prueba. Circunstancia ante la que su mujer se enfadó tanto que se buscó inmediatamente un amante, ¿no? Entonces la historia se cuenta precisamente para ilustrar otra variante, y aquí se ve como las dos historias sí que tienen que ver, ¿no? No probemos por lo que podría ocurrir, y entonces cuando le dan el vaso a Reinaldos, él dice: no, yo prefiero desde luego no beber. Quien apura el vaso es Anselmo, y se lo hace apurar a Camila y a Lotario. La historia precisamente la lleva Cervantes. Reconocemos en Ariosto un tono hasta cierto punto burlón, picante, más en la tradición en el fondo de Boccaccio, pero Cervantes no la lleva en esta dirección. Lo que le interesa es convertirla en un relato trágico. Por eso señalaba yo lo del carácter hasta cierto punto de relato de tesis, en donde se quiere probar un funcionamiento de concatenación causal. Estos acontecimientos solo pueden llevarnos a esta conclusión. Y por el camino, esa capacidad de distorsionar la mirada de las cosas. Lo que parece verdad no lo es. Cuando Camila está siendo asediada por Lotario, ¿lo está siendo o no? Al principio no, pero después sí. ¿Cuándo pasamos de la ficción a la verdad? No es el tema que está tratando Cervantes, pero está en sus preocupaciones como narrador en todo momento. Y por lo tanto, también lo podemos encontrar en este caso. ¿De acuerdo? No es mucho, y espero que quede tiempo para que lo podamos comentar, porque es una novela que vale muchísimo la pena, que además ha tenido larga tradición exegética. En alguna ocasión incluso se ha publicado al margen del Quijote, con su propio aparato de anotación, así a finales del XIX y principios del XX, por Rodríguez Marín, uno de los grandes cervantistas de esa época, de los más documentados, porque les parecía una pieza que no era del Quijote, pero era de una calidad cervantina indiscutible. En cualquier caso, antes del desenlace, nos encontramos con el episodio de los cueros de vino, que, como digo, creo que produce un anticlímax, nos devuelve, y ahí Cervantes lo que hace es recordarnos en qué novela estamos, no dejar que nos atrape tanto la fascinación, al mismo tiempo que recurre a una estrategia de dilación. Si dilatamos el tiempo, prolongamos el suspense, desde luego se leerá con más provecho la conclusión, y nos coloca un episodio de confusión de la realidad que en cierto modo ya no pertenece a estas alturas de la novela. Es un episodio como el de los molinos o el de los rebaños, que está bien y que en todo caso tiene sus cotas de verosimilitud. Los pellejos pueden parecer gigantes y desde luego el vino que sale pueden parecer ríos de sangre. De hecho, los personajes al principio creen que eso es lo que puede estar ocurriendo cuando oyen a Don Quijote que combate con un desaforado gigante. La escena además tiene que ver con la historia de Dorotea, porque lo que le ha ocurrido a Don Quijote es que lo dejan a reposar y él, obsesionado con la aventura de la princesa Micomicona que tiene que resolver, la resuelve a las primeras de cambio. Deja que surja su ansiedad, su locura, su furia, y nos encontramos con un episodio divertido, un contraste deliberado entre lo trágico y lo cómico. En mi opinión es de las ocasiones en las que el efecto no acaba de funcionar a la perfección. Y además está claro que para Cervantes toda esta parte de la novela y estos recursos le provocaron no pocos problemas. Hemos ido viendo en distintas ocasiones cómo hay elementos que no encajan muy bien en el lugar en el que están. Aquí no me detengo mucho, pero si leéis el epígrafe del capítulo 36, veréis que se llama, que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino, con otros raros sucesos que en la venta sucedieron. Capítulo 36. Y el combate de los cueros ha ocurrido en el capítulo 35. Está completamente desplazado el epígrafe. Cuando esto ocurre, ya lo habíamos dicho, es señal de que se ha zurcido varias veces, que Cervantes puede estar dudando sobre si colocar o no colocar determinados episodios. En toda esta escena de la venta también se ha comentado mucho. No os digo dónde, pero lo podéis buscar. Hay una tarde que dura tanto y hay tantas cosas que pasan que los personajes cenan 2 veces. Está muy bien. Y algunos de los personajes una vez cenan en una mesa con todos y en otra ocasión cenan en un aposento. Es maravilloso, porque claro, nosotros no nos damos cuenta cuando lo leemos tampoco. Podemos entender que Cervantes también cometiera ese desliz. No tiene la menor importancia. Pero es señal
en un narrador, por otra parte, tan preocupado por lo verosímil, que ahí la novela está muy torturada, que ahí se quitaron y se pusieron pliegos en el original, se pensó sobre si esto quedará mejor aquí, en qué punto lo intercalaré, se procedía con materiales previos y se añadían materiales posteriores. Se han recorrido ese tipo de problemas que nos dan en todo caso cuenta de las tensiones que tiene que resolver en este punto el autor. Después del episodio de los cueros de vino, la venta se convierte en teatro animado de circunstancias. Van apareciendo personajes en tropel, extremando además o forzando al límite las posibilidades de la verosimilitud. Qué casualidad que a esa venta lleguen los personajes que llegan y no otros, porque llegan precisamente las parejas deshechas de Cardenio y de Dorotea. Llegan don Fernando y Luscinda, es decir, el episodio que había provocado la ruina y la tristeza, la locura y la partida de Cardenio y de Dorotea respectivamente, se resuelve en esa venta a la que todos llegan por casualidad. Ese recurso en la época es perfectamente tolerable, no supone una transgresión de la verosimilitud que quizá desde una perspectiva más del realismo francés del siglo XIX a nosotros nos puede parecer que roza lo inaceptable. En absoluto, ocurre. Después nos encontramos con que a esa venta llegará un individuo que acaba de volver de Argel, acompañado de la que va a ser su mujer, que es una musulmana que se va a convertir pronto al cristianismo, y poco después llegará a esa misma venta su hermano, al que no había visto desde que eran niños o desde que eran jóvenes y se separaron. Ese tipo de circunstancias, y poco después otros personajes que tienen que ver con el hermano del cautivo, su hijo o su hija y un enamorado de esta, pero esto queda ya fuera de los límites de lo que comentaremos hoy, también aparecen allí. E incluso aparecerá, después de un rato, también en los capítulos que seguirán a los que comentaremos hoy, el mismo barbero que había perdido el yelmo de Mambrino, tantos capítulos antes. Todos aparecen ahí. Es el gusto por lo que se narra, la aceptación de que la verosimilitud se tiene que dar en el modo en que se concluyen, en el artificio con que las historias se enfrentan y se concluyen, mucho más con que la posibilidad real de que en una venta, que por otra parte es el lugar por excelencia del cruce entre personajes distintos, no puede haber otros, como una estación de tren, ¿no? A partir de un determinado momento, a partir de la revolución industrial. Hoy sería un aeropuerto. En un aeropuerto puede efectivamente encontrarse uno con todo el mundo. Pues en una venta en los confines de la Andalucía cabe la posibilidad de que todos estos personajes se reencuentren. Y las historias que se han ido, tal como se han ido expandiendo, se van contrayendo. Como la novela también va regresando. Ahora tendremos el final, por este encuentro, de la historia de Cardenio, de Dorotea, de Luscinda y de don Fernando, en donde es la voluntad resuelta de los otros tres personajes, el amor verdadero entre Cardenio y Luscinda, que nada más verse se abrazan y no se pueden separar. Cardenio reconoce la voz de Luscinda inmediatamente, y la buena voluntad de Dorotea de que se le rinda tributo a sus prendas, lo que es justo, a pesar de la diferencia de clase y de casta entre ella, que es al cabo una labradora rica o hija de padres ricos, pero nada más que labradora, y uno de los hijos, un segundón de unos grandes de España, haga que el amor triunfe por encima de todo. Todos estos elementos convencerán a don Fernando que sufrirá una transmutación, se enamorará de la belleza y de la inteligencia o de las prendas de Dorotea. Luego hablaremos, cuando acabemos del Capitán Cautivo, sobre el modelo de amor, heterosexual por supuesto, pero otra cosa sería difícil pedírselo a un texto como este. Pero el tipo de deseo y el tipo de perspectiva en los vínculos amorosos que encontramos en el Quijote, que son los de la época, con un matiz específicamente cervantino, que luego podremos, si se quiere, comentar, pero que nada tienen que ver en todo caso con el amor romántico. La victoria o el triunfo del amor no tiene necesariamente que ver con el triunfo del deseo o del gusto naturalmente generado. En este sentido que don Fernando, al ver que Dorotea es guapa y al ver que Dorotea manifiesta que lo quiere, mientras que comprueba que Luscinda ya no lo quiere o no lo va a querer nunca, cambie perfectamente de opinión y se sienta verdaderamente enamorado, en lo que se puede entender por amor, tal como Cervantes lo presenta a principios del siglo XVII, del
personaje con el que el enredo se podrá deshacer. Aquí la historia es de 4 personajes que finalmente se desenredan. Justo antes hemos visto el triángulo nocivo que se nos ofrece en la relación entre Anselmo, Lotario y Camila. ¿De acuerdo? También se podría hablar, si queréis después le podemos dar vueltas a la resolución de las historias de Cardenio y Dorotea. Me interesa destacar también el modo como, ya en el capítulo 37, una vez esto se ha aclarado, el modo como estos personajes aceptan todos participar de la farsa de mantener el engaño para con Don Quijote. La idea de que Dorotea, ante Don Quijote, seguirá siendo la princesa micomicona y que todos le ayudarán en esta representación. Ese juego parateatral, si queréis, se pone de manifiesto una vez más aquí. Y también tiene mucha importancia la manera como Dorotea ha asumido de un modo muy gracioso en los episodios de Sierra Morena el papel que en principio tenía que representar el cura de la damisela, el modo como ella se revela, cómo se encuentran con Cardenio, cómo primero ingenuamente y después con más picardía sabe convencer a Don Quijote de lo que ella representa, no se rompe. Digamos que aquí, y la solución podría haber sido otra, de hecho al final es otra, porque al final no son Cardenio, Dorotea y el resto de personajes quienes llevan a Don Quijote hasta la aldea. Saldrán de la venta en otra dirección porque se les ocurrirá a todos otro subterfugio. Por lo tanto, no era imprescindible que mantuvieran el engaño. Pero a Cervantes sí le importa que se insiste en el papel de estos individuos que intentan jugar el juego de Don Quijote. Se ha insistido mucho en que en la segunda parte del Quijote, se ha insistido porque es verdad y porque es muy notorio, el hecho de que una serie de personajes hayan leído la primera, aparte de ser una invención formidable por parte de Cervantes, permite un tipo de relación muy especial entre Don Quijote y Sancho y los personajes, porque los lleva a todos a ser autorreflexivos. Don Quijote y Sancho son interpelados en tanto en cuanto han vivido aventuras sobre las que se les piden cuentas. Los personajes no se sorprenden de entrada al verlos porque ya los conocen, porque los han leído. Pero ese mecanismo, ese run-run metaliterario está muy claramente ya aquí, en el momento en que Cervantes está de otra manera y sin la posibilidad del libro dentro del libro, aunque hay muchos libros dentro de esta primera parte del Quijote, ¿verdad? Cervantes ya está experimentando con la posibilidad de que el mundo alucinado de Don Quijote se apodere voluntariamente, por gusto, del resto de personajes y todos jueguen a ratos a creerse la locura del caballero, que es el mismo juego de autoconsciencia que ya veíamos el otro día en ese central capítulo 25, en donde Don Quijote le explica a Sancho para qué quiere él realmente a Dulcinea. Es el tipo de juego que el propio Don Quijote en algún modo también llega a recrear. Todo esto, por lo tanto, para insistir en algo que no veremos sino hasta el curso que viene, que es, en los 10 años que pasan entre la primera y la segunda parte, Cervantes posiblemente piensa mucho en lo que ha escrito y reformula muchísimos elementos. Mejora en la segunda parte, sobre todo los rasgos estructurales de la primera. Pero todo lo que pasa en la segunda parte está en núcleo, está en esencia, en la primera, solo que se lleva hasta el extremo. Pero las pautas de experimentación están todas ya aquí. O si uno lee, evidentemente con la ventaja que da la distancia y que da el tiempo transcurrido. Si uno lee la primera parte en clave de la segunda, que no es como fue escrita, pero desde luego nosotros leemos en clave también de la segunda parte, reconocemos manipulaciones y reflexiones por parte del autor que claramente van a brotar con más fuerza después. Por ejemplo, Cide Hamete Benengeli, ya lo decíamos, esa idea del narrador que tiene que ver con la parodia de los libros de caballerías, la activa, a estas alturas se ha olvidado, porque aquí no le interesa esa voz dominante pero al mismo tiempo infidente que a veces se plantea, ¿esto que cuento yo? Como en la segunda parte dice Cide Hamete, ni yo mismo me lo creo. Aquí estamos en otro tipo de juegos, que finalmente es la multiplicidad de voces. Pero Cide Hamete estuvo, Cervantes lo pensó y lo reutilizará. Otros elementos también. Para mí el episodio en que los distintos personajes de la historia que ya acaba deciden no descolgarse del relato y seguir figurando en él no como los personajes de carne y hueso
en el nivel de la ficción, nadie es de carne y hueso en la novela, pero no como los personajes que realmente, y aquí realmente también pide comillas, en el plano de la ficción realmente son, sino como las criaturas que han asumido ser. La princesa Micomicona, fundamentalmente en el caso de Dorotea, y los demás auxiliando a los personajes a llevar adelante el engaño, el influjo, la fascinación que desde luego tiene la ficción. Con ello acaba la primera mitad del juego de historias intercaladas que tenemos en estos capítulos y se abre ya la segunda. Aparece en la venta otro personaje, vestido a la morisca, bueno, a la cristiana, pero con elementos moriscos y turquescos en su indumentaria, que Cervantes describe con mucha precisión, y acompañado de una mujer que va subida en un asno y que lleva la vestimenta característica de las musulmanas. Nos encontramos con el cautivo, el capitán cautivo, Rui Pérez de Viedma, y con Zoraida. Y la historia de ambos es lo que se nos va a referir a continuación. Pero antes de que esto ocurra, Don Quijote recupera el protagonismo por segunda vez en todo este largo trecho, y son solo 2 momentos, con un estupendo discurso, el discurso de las armas y de las letras, que encontramos en el capítulo 37. El discurso de las armas y de las letras, el propio Cervantes se ocupa de hacernos notar que se parece al de la Edad de Oro. Es decir, nos dice el narrador que Don Quijote repitió un gesto que ya le había ocurrido ante los cabreros, capítulo 11, creo recordar, creo que sí, capítulo 11, si nos acordamos. Y es interesante porque, al igual que ocurría allí, este discurso de Don Quijote está muy bien integrado con lo que vendrá después. Si el discurso de las armas y las letras, si el discurso de la Edad de Oro implicaba una reflexión sobre un mundo, el de lo pastoril, que después se ilustraba con la historia de Marcela y de Grisóstomo, si el tipo de discurso que iniciaba Don Quijote en aquel caso, rodeado de cabreros, digamos que de carne y hueso, y con unas bellotas avellanadas en la mano, generaba una especulación del máximo nivel de idealismo sobre los grandes objetivos de la caballería y sobre cómo los tiempos han ido degradándose de un mundo tranquilo y bucólico a un mundo en el que los caballeros andantes son imprescindibles para guardar la honra de las mujeres. Aquí el discurso sobre las armas y las letras sirve de marco a la historia del capitán cautivo, que es una historia sobre armas y que además se recoge en su parte final con una historia de letras. Porque, como se nos cuenta al principio de la historia del capitán cautivo, él era uno, el mayor de 3 hermanos, y el padre, decidido a no esperar a su muerte para repartir hacienda entre los hijos, se guardó la parte que le correspondía, una 1/4 parte, y las otras 3 se las dio a cada uno de sus hijos, y cada uno escogió un oficio. El mayor, las armas; el de en medio, la mercadería; y el pequeño, las letras. La aparición al final de la historia del capitán cautivo de un oidor, es decir, de un juez que va camino de las Indias, que va camino de embarcar probablemente en Cádiz o en Sevilla hacia América, y que resulta ser el hermano menor del cautivo, totalmente inverosímil, pero totalmente deseable en el marco de la novela, es otra forma de cerrar el sentido de ese discurso. Es decir, son 2 piezas retóricas incrustadas en episodios o traídas o generadas quizá por episodios que ya tenía disponibles Cervantes, con la misma estrategia, con que le den voz a un Don Quijote no loco, que reflexiona de un modo muy cabal, como el hidalgo educado, como el hidalgo culto, que en gran medida es, sobre una serie de cuestiones características del discurso forense, es decir, de la dialéctica de defensa de una perspectiva u otra. ¿Qué es mejor, las armas o las letras? ¿Qué vida es mejor o qué vida es más digna o más honrosa? ¿La del soldado o las letras, no tanto en el sentido de la vida del poeta, que también, letras entendidas como los estudios, e incluso los estudios eclesiásticos, que es más adecuado dedicarnos a la carrera militar o a formas de la carrera civil, por decirlo en los términos en que debería plantearse fundamentalmente esta cuestión? Es interesante
el modo como el pasaje queda perfectamente incluido allí. Por ese camino, Cervantes se descuenta y cenan 2 veces, como os decía antes. Pero es muy poco relevante con respecto al tipo de masas, de energías que está intentando entrelazar. Me parece muy importante reflexionar sobre este tipo de dificultades y el modo como logra resolverlas. Es muy interesante, pero tampoco querría, porque hoy sí me gustaría, hoy voy bien o relativamente bien en tiempo y por lo tanto no quiero pasarme. Hay muchos aspectos que se pueden señalar del discurso de las armas y las letras. Baste con decir que Don Quijote prefiere u opta, declara o decreta vencedoras a las armas frente a las letras, por una serie de argumentos que pone de relieve, entre otros porque es más esforzada la vida del soldado que la del estudiante, pone más cosas a riesgo y sobre todo en la relación cruzada sobre cuál de estas 2 disciplinas es imprescindible para la otra, si bien son necesarias las letras, el conocimiento para una reflexión sobre el sentido de la milicia. Sin la milicia, que garantiza la paz, no es posible desarrollar una vida culta. Hay un argumento a favor de que el sostén de todo, no la violencia, porque lo dice muy claramente, la milicia entendida como camino para encontrar la paz. Las armas son más importantes que las letras. No se puede esperar otra cosa de Don Quijote. Nos podemos preguntar si se podía esperar otra cosa de Cervantes, si en esa resolución hay alguna especie de deje irónico con respecto al soldado que fue, que siempre quiso ser, de lo que siempre se vanaglorió o se honró, porque la vanagloria no es un rasgo cervantino, más bien la honra, pero que tuvo que dejar de ser por circunstancias precisamente de heridas en la batalla de Lepanto, y la vida de las letras que tanta amargura le deparó hasta ese momento y que sin embargo lo compensaría largamente a partir de ese momento, pero el discurso está escrito ahora y aquí, antes de que se publique El Quijote. Por ahí hay un recorrido importante que hacer, pero que en todo caso ahora no apuro, y si nos quedan unos minutos podríamos volver a esto o a otras cuestiones. Y vayamos por último, 10 minutos, al capitán cautivo, a la historia de Ruy Pérez de Viedma, de la que quisiera leer el principio, también para señalar algunos elementos. Hoy no me he concentrado demasiado en cuestiones históricas o en cuestiones factuales, algunas sí, pero la historia del capitán cautivo obliga a hacerlo. Algunos elementos que nos pueden llevar de nuevo a reflexiones sobre el cuándo de algunos de estos textos. Empieza así la historia, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar que es un principio que nos suena un poco. No es tan difícil, pero no se da tantas veces en la literatura occidental, y qué casualidad que se da 2 veces en una misma novela. En un lugar de las montañas de León, de cuyo nombre tampoco quiere acordarse, tuvo principio mi linaje. Empieza la historia y todo el relato inicial, lo habréis comprobado en el resumen que hacía antes, tiene un carácter eminentemente folclórico, de cuento, ¿verdad? Un padre que tenía 3 hijos, que era viejo, y le dice a cada uno de los hijos: toma, aquí tienes tu parte de fortuna, ¿qué querrás hacer con tu vida? Y se nos cuenta lo que le pasó a uno, y en un relato folclórico más constreñido se nos contarían las historias de los 3, como en el relato del hijo pródigo, o en otras versiones en donde tenemos sucesivamente otro tipo de situaciones. Este es un elemento. Otro elemento de esta historia es el modo como se nos ha presentado a los personajes iniciales. Hemos visto entrar en el patio de la venta, pues no se dice, pero tiene que ser en el patio, no puede ser dentro de la venta, porque entran a caballo, o ella entra a caballo. Un hombre llevando a una mujer subida encima de un asno. Un hombre del que se dice que es bastante mayor que la mujer, un hombre de unos 40 años largos. Efectivamente, luego comprobaremos que la edad del capitán cautivo tiene que ser una edad madura, y una mujer mucho más joven. Un hombre llevando a pie un asno con una mujer más joven. El camino del portal de Belén, por ejemplo. Iconográficamente tiene una significación. Pensad en un mundo en donde los cuadros se veían pocas veces y se grababan mucho en la memoria, y no hay iglesia
que no contenga relieves o representaciones de cuestiones así. Todo nos sabe en su origen a elementos míticos. No quiero decir que haya que leerlos en clave cristiana, simplemente que está activando una serie de estrategias. La siguiente es una serie de datos históricos. Se nos dice poco después, en la tercera página más o menos del capítulo 39, es decir, este año, hará 22 años que salí de casa de mi padre. Por tanto, la novela o la narración del capitán cautivo y por lo tanto, teóricamente, todo el Quijote se sitúan en el presente de esta voz que está narrando en la venta. Si hace 22 años que salió de la casa de su padre y nada más salir para dedicarse a la milicia, oye rumores de que el duque de Alba se ha pasado a Flandes, como se dice ahí, cosa que ocurrió en 1567, los hechos están ocurriendo, o Pitágoras estaba despistado, en 1589, ¿verdad? Ese es el hoy del Quijote, el tiempo en el que ocurre el Quijote. No, por supuesto que no. Es el hoy de la historia del capitán cautivo. Puede ser un indicio, yo creo que es realmente cierto, de que hacia 1589-1590, 15 años antes del Quijote, 15 años antes de que nos la encontremos mechada aquí, esta historia estaba contada. ¿Por qué? Porque es una historia además muy cercana a los acontecimientos biográficos que había vivido Cervantes entre 1575 y 1580. 8, 9, 10 años después les da forma de novela. Antes les ha dado forma teatral en una obra que se llama El trato de Argel, el modo como Cervantes vincula la experiencia autobiográfica, lógicamente, como todos los escritores, por otro lado, pero en Cervantes es bastante patente en este nivel. Con sus propias ficciones es muy claro. Por lo tanto, la historia del cautivo arrastraría el tiempo presente del Quijote a 1589 o lo retrotraería a ese momento. En cualquier caso, 1589-1590 es una fecha interesante, porque lo que sabemos es que en torno a esos años hay algún tema que a Cervantes le interesa en particular y que está explorando en relatos breves. De esas fechas, porque se ha conservado una copia que lleva sin duda a creer que ya tenía que estar compuesta, de esas fechas muy anteriores a su publicación, es una novela ejemplar, aparecida en 1613, pero que a lo mejor llevaba 25 años escrita, 20 seguro, que se llama El celoso extremeño. El celoso extremeño, la historia del capitán cautivo, y el celoso extremeño, como Rinconete y Cortadillo, podría haber estado aquí, pero no las escogió. Celoso extremeño, la historia del capitán cautivo y la historia de Don Quijote cuentan de arranque una misma historia, la de un hombre mayor enamorado de una mujer más joven, porque Don Quijote es un hombre mayor enamorado de una mujer más joven también. Y eso le pasa también a Carrizales, el protagonista del celoso extremeño, que es un indiano que de viejo vuelve lleno de dinero y escoge a la mujer más joven y más inocente para tenerla con él. Y las consecuencias serán las que serán. En el caso del Quijote, la trama sigue, por supuesto, otros derroteros, porque luego la historia quiere explicar cuestiones completamente distintas. Pero es claro que hay un determinado momento, muy lejos de la publicación del Quijote, en que ciertas tramas, ciertos elementos estaban interesando a Cervantes. Quizá eso también puede explicar que recuperara una novela tan anterior para colocarla en este punto, por el componente autobiográfico, por el modo como quería vincular a su propia historia, porque a lo mejor él notaba ahí unos resabios en la génesis de los distintos relatos comunes. No lo sabemos, pero estos indicios en todo caso tienen interés y vale la pena considerarlos. La historia de Rui Pérez de Viedma tiene dos fases, claramente. Una primera de hazañas bélicas, todo el proceso, libremente inspirada en la propia vida de Cervantes, pero con otras dimensiones. Cervantes no pudo participar en la batalla de Lepanto, el protagonista de esta historia sí, y además tiene la mala suerte de que a pesar de la victoria salta como capitán de infantería, porque la infantería subía en los barcos y precisamente atacaba, salta
a una galera que además impide por un movimiento que el resto de su grupo, el que él capitanea, lo pueda seguir, y acabará esclavo en Constantinopla, y de Constantinopla volverá hasta Argel, donde quedará como prisionero. Hay elementos ahí que no están en la historia de Cervantes, pero Cervantes utiliza su conocimiento de primera mano para vertebrar, a la altura de 1605, una historia sobre acontecimientos ocurridos 35 años atrás y que tanto le importan. Ahí confía en la verosimilitud que puede insuflar a la descripción del mundo de Argel por su propia experiencia. Y en ese mundo de Argel, en el mundo del baño, el baño es la prisión en donde se encontraban aquellos cristianos que esperaban ser rescatados, es decir, aquellos por quienes el rey o los gobernadores de Argel esperaban obtener un rescate. Cervantes fue uno de ellos. Posiblemente su rescate, ya lo expliqué el primer día, se estipuló en un precio demasiado alto y por eso tuvo que pasar 5 años y protagonizar varios intentos de fuga, todos frustrados. Tuvo que pasar 5 años hasta ser finalmente redimido, rescatado, porque cuando lo capturaron, los piratas cerca del Golfo de León, cerca de las costas, posiblemente de Palamos, más o menos, llevaba, él y a su hermano, Rodrigo, llevaban papeles de reconocimiento en su caso, de soldado lisiado al que habría que buscar trabajo, muy por encima de sus verdaderos merecimientos económicos, y pensaron que era alguien más importante de lo que era. Y por eso quizá pidieron un rescate difícil de pagar. Bien, la experiencia en el baño, en la cárcel, en el penal, en donde estaban los que esperaban ser redimidos por pago, ilumina la totalidad del matiz verídico de esta historia, muy importante, y se complementa con una historia sentimental, muy distinta de la del curioso impertinente que acabamos de leer, distinta también de la historia a 4 voces de Cardenio, Dorotea, Don Fernando y Lucinda, que acabamos de ver concluir unas pocas páginas antes, y que combina otras de las posibilidades que interesaron, parece que desde el principio del desarrollo de su actividad como narrador en prosa, de autor de novela corta, porque primero lo prueba con la novela larga que es La Galatea, la novela pastoril, pero cuando empieza, en el momento en que no tiene salida comercial su teatro y se tiene que buscar la vida de otra manera y tiene que trabajar como recaudador de impuestos en Andalucía fundamentalmente, Cervantes no deja de escribir y entonces decide practicar ser innovador en un género que todavía no se ha asentado, el de la novela corta. Ahí está ya practicando distintas posibilidades. Y una es el relato exótico pero con el verismo de que puede dotar a ese exotismo una experiencia vivida precisamente en latitudes cercanas a las que ocupan a Rui Pérez de Viedma. Y después, el gusto por lo sentimental. La primera de las novelas ejemplares de 1613, El amante liberal, tiene algo que ver con esto. También nos muestra un movimiento hacia Constantinopla y una historia sentimental. Aquí, además, la historia sentimental tiene el componente extra de la cuestión de las confesiones, la distancia religiosa. Zoraida, que podríamos preguntarnos qué nos parece el personaje de Zoraida, también parece un personaje surgido de un cuento. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? Resulta difícil. Su primera aparición nos la muestra como alguien que no habla cristiano, se dice, y por lo tanto apenas sí se puede entender, pero solo manifiesta la voluntad de que ya no se la llame Zoraida, sino María, la determinación de su conversión al cristianismo por unas visiones o sueños que ha tenido. Es una historia que quizá también nos puede parecer forzada en su verosimilitud, que permitirá que tanto el cautivo como esta cautiva de un mundo religioso del que ya no participa puedan escapar juntos. Cervantes novela la huida que nunca llegó a culminar él mismo y la novela en una clave sentimental que no nos consta que en su caso tenga nada de verídico durante el episodio de Argel. En todo caso, nos faltan los datos y en cualquier caso, la parte sentimental es quizá la parte más estereotipada, más convencional de todo el relato. ¿Qué siente Zoraida por Rui Pérez de Viedma? Agradecimiento y aprecio que puede trocar perfectamente en amor. ¿Qué siente Rui Pérez de Viedma por Zoraida? Una gran devoción, una fascinación por su belleza, pero son personajes con una limitada comunicación. En cualquier caso, la aventura los ha unido
y eso sella su destino amoroso también. Es aquello a lo que me refería antes. Don Fernando puede amar sin demasiados problemas a Dorotea después de haber amado locamente a Luscinda, a la misma Dorotea a la que simplemente, de la que se encaprichó y a la que ultrajó y abandonó sin ningún problema algunos meses o semanas atrás, según la lógica del relato. Y Lotario se puede enamorar de Camila simplemente por la insistencia, y Camila se puede enamorar de Lotario simplemente por esas circunstancias, por el gusto del elogio. No hay una reflexión romántica en el amor, evidentemente. No hemos llegado todavía a finales del siglo XVIII y no es el caso que nos la encontremos. Pero es cierto que en el modo de tratar el sentimiento amoroso hay en Cervantes una actitud poco amiga de valorar la pasión. Claramente mucho más amiga de apreciar la libertad, la reflexión, el nacimiento de un instinto en todo caso común, por comunidad de espíritus, no por comunidad de edad o por comunidad de belleza, sino por circunstancias algo más platónicas, que por otra parte son convenciones de la literatura de su época, pero que es evidente que Cervantes explora con particular compromiso. Y eso permite esa generación de algunos personajes femeninos tan particulares, como lo era Marcela en la afirmación de su independencia. Independencia que sobre todo es independencia amorosa. A Marcela no hay Lotario que la hubiera podido rendir. En este sentido es muy distinta de Camila. E iremos viendo otros personajes femeninos en donde estos juegos de relaciones, cómo se responde al deseo ajeno, puede resultar muy importante. ¿Cómo responde Zoraida al deseo ajeno? Buscando esa alianza que le permita la salida y desde luego con fidelidad. Pero es la devoción cristiana lo que fundamentalmente mueve a este personaje, que rompe la relación con su padre, presentado además, Agimorato, como un personaje particularmente amoroso para con su hija y posteriormente vengativo e indignado en cuanto sabe que la hija rompe con el vínculo religioso, es decir, comete la mayor de las herejías. Inversamente también se podría ver. Hay una inmersión ahí, por parte de Cervantes, en el mundo de la otra cultura, en el mundo del otro, que realmente conoció, sin que por ello debamos entender que haya un gesto particular de tolerancia. La distancia, la visión desde la óptica cristiana es total, pero esa capacidad para mostrarnos el mundo de los otros, a pesar de que las razones siempre queden del lado de los de aquí, de los cristianos, tiene evidentemente el atractivo de la narración hecha a partir de lo encontrado de primera mano. Con esos elementos y con esas características se van construyendo esas historias. Por lo tanto, y ya casi para concluir esta parte, las dos historias intercaladas, como decíamos antes, son la respuesta a un problema y son también en sí mismas un problema. La respuesta al problema que viene planteándose Cervantes cuando la novela le crece en las manos de ¿tienen suficiente entidad mis personajes principales? ¿Hasta dónde puedo alargar exclusivamente el tono cómico de mi historia? Y sobre todo, ¿cómo integraré entonces elementos claramente extemporáneos que son de otro género, que no son ni siquiera de este momento de escritura, en aquello, no lo llamemos novela, aquella narrativa, aquella obra de entretenimiento extensa que estoy llevando a cabo? Aquí la opción es precisamente confiar en la fuerza de estos dos relatos independientes, trenzando una serie de estrategias que los pueden vincular. La apuesta de Cervantes fue arriesgar menos con Don Quijote y Sancho y jugar sobre seguro a partir de relatos en cuyas posibilidades creía mucho, por el juego que supone el curioso e impertinente, este tipo de novela de tesis. ¿Qué ocurre si alguien comete el error de llevar a cabo esto? Y por el tipo de vivencia personal, con tintes también sentimentales, que nos ofrece en el caso del capitán cautivo. Notemos además que cuando ya las integramos, las intentamos leer una a la luz de la otra y ver en ellas elementos que nos permitan relacionarlos, ¿no? Cómo responden al amor los distintos personajes, cómo el amor puede ser una fuerza destructora, más que el amor la impertinencia de la curiosidad, pero en cualquier caso cómo el amor puede desarrollar una vertiente trágica
en la paleta del humor, el humor quiero decir, el temperamento más distinto al dominante de la novela que encontramos en todo el Quijote, curioso e impertinente, está en los antípodas del resto de la novela, o en una paleta no de tono cómico, pero sí de juego entre lo histórico y lo que acaba bien del acontecimiento en última instancia feliz, cuyo final feliz se ratifica precisamente y ahí acaba la parte que hoy teníamos que leer y que hoy teníamos que tratar, cuando llega a la venta el oidor, que resulta ser el hermano menor con el que desde hacía 22 años no se habían visto. Ambos han sobrevivido a sus propias experiencias y el oidor ya rico puede abrazar a su hermano mayor, ambos se reencuentran y digamos que todos los circunstantes celebran ese momento. La venta como espacio generador de historias es lo que nos propone hasta este punto Cervantes. A partir de ahora tendrá que empezar a mover la novela hacia su conclusión. La simiente del regreso ya está sembrada, pero ¿con qué recursos ahora nos recogeremos finalmente hasta llegar a la aldea? Eso es lo que veremos dentro de 14 días. Muchas gracias. Quedan unos minutos, hoy realmente los tenemos. ¿Algo que se quiera comentar o preguntar a propósito sobre todo de las dos novelas cortas? Quedan mucho más, cada una de ellas merecería una sesión. Por eso me ha interesado hacer quizá esta composición de conjunto en donde el detalle queda ya para vuestras lecturas, para cada una de las lecturas, y tenéis también la compañía de los guiones que os voy facilitando. En un día o dos tendréis el de dentro de 14 días, el de las últimas lecturas que tenéis que hacer para volver sobre algunos puntos y seguir algunas pautas de análisis más en concreto. ¿Alguien se anima hoy? Sí. Sí, hola. No, quería preguntarte si era una impresión mía. Gracias. Si era una impresión mía el hecho de que efectivamente el curioso e impertinente es ese, ¿no? Sí. Sí. Esté escrita y la otra sea un relato oral. O sea, a mí me da la impresión que el curioso e impertinente realmente, más allá del artificio, es ejemplar. Y la otra es como la de quien te cuenta una película pero te la explica toda, ¿no? Y si esa impresión la tienes también. Puedo repetir yo la formulación. Señalaba muy atinadamente, y la respuesta es que sí, el modo como el curioso e impertinente y el capitán cautivo tienen tonos distintos en la manera de ser narradas o presentadas. El curioso e impertinente tiene una estructura perfecta que ha sido escrita, es decir, la novela del curioso e impertinente se presenta como una creación, mientras que la historia del capitán cautivo se presenta como una historia verídica. La primera se encomienda a una lectura que tiene que ver con algo escrito de la mejor manera y con la mayor pulcritud por alguien. Verosímilmente quien ha dejado allí abandonada aquella maleta y que leía también libros de caballerías e historias heroicas. Y en el caso del capitán cautivo lo que tenemos es un narrador oral, y de ahí los elementos, yo creo que cuidadosamente colocados, los elementos que tienen que ver con ciertos matices de un tono. Es otro aspecto que no he recalcado, pero que vale la pena recalcar. Dentro de la preocupación por unidad-variedad, Cervantes se lo plantea. Presento dos historias. ¿Cómo hago que se cuenten? Una que se cuente como un hallazgo libresco y otra que se cuente como un testimonio de vida. Eso está perfectamente delineado y podemos notar algunos recursos. Con todo, luego pensaba, por ejemplo, eso no afecta a la cuestión de los diálogos, porque hay muy poco diálogo en proporción en el capitán cautivo con respecto, es decir, o quizás sí que tiene que ver, hay poco diálogo en el capitán cautivo porque el que cuenta no cede la palabra a otros, puede tener que ver con esa ilusión. Y en cambio, las distintas estrategias artificiales de una novela están mucho más presentes en el caso del curioso e impertinente. Por lo tanto, sí, sin duda. No es una impresión, sino que los elementos lo confirman. Y esa preocupación y esa pregunta siempre nos la tenemos que hacer con Cervantes. ¿En qué nivel narrativo estamos? Y ahora que nos va a contar este otro elemento, ¿quién lo cuenta? ¿Y quién lo cuenta? ¿Cómo se relaciona con lo que se nos presenta? No os he leído el veredicto. En el caso del capitán cautivo nadie tiene que juzgar sobre cómo es la historia. La historia es
emocionante, la historia es una historia que conmueve a todos los presentes por múltiples razones y que los fascina y que acaba muy bien. En el caso del Curioso Impertinente, la historia merece el juicio de su lector. Es decir, el cura nos dirá qué es lo que le ha parecido y señalará que hay cosas que no le descontentan, pero que otras no le parecen suficientemente ejemplares. Voy a leer ese pasaje porque es muy breve y tiene una cierta gracia ver qué es lo que opina en este sentido. Dice: bien, dijo el cura, me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si este caso se pusiera entre un galán y una dama, como ocurre en el teatro, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer algo tiene del imposible. Y añade: y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta. Una especie de juicio distante, un poco reticente por parte del cura. Evidentemente esto tiene lugar porque el texto se nos está ofreciendo claramente como texto literario. Nos podemos preguntar por estabilidad también cervantina, ¿no? Cómo la historia que hace contar a uno de sus personajes contiene también la duda sobre que la historia sea o no sea perfecta. Esto expresa vacilaciones reales de Cervantes, no lo sabemos, nos da un poco igual. Lo que sí nos encontramos en todo caso es este juego, no dejarnos en una posición estable. Es cierto, nos podríamos preguntar, esta historia, hombre, ¿no habrá marido tan necio? Bueno, pues ya lo digo yo, el propio autor a través de uno de mis personajes, a través de uno de mis avatares, quizá para curarme en salud. Ese aspecto también está claramente delineado y es posible en el Curioso y desde luego no sería posible en el caso de la historia del capitán cautivo, donde incluso tenemos una cronología que además entra en contradicción con otros momentos de la cronología de las dos novelas, precisamente porque procede de otro momento y el texto se ha interpolado sin que ese detalle haya importado en lo más mínimo a Cervantes, porque Cervantes no ha fijado una cronología específica para la trama principal de su Quijote. Ocurre no a mucho tiempo, es decir, algo antes de 1605, podría ser perfectamente 1589. El problema es que la segunda parte, que ocurre un mes después de la primera, pasa en 1614, porque está la novela de Avellaneda. Es decir, que la trama cronológica no funciona y al mismo tiempo hay pespuntes de ella, lo que demuestra esa tensión manifiesta. Pero bien, ahora ya me estoy perdiendo en otras digresiones. O sea que sí, totalmente de acuerdo. ¿Lo dejamos aquí? Pues nos vemos dentro de 2 semanas, el 12, en la última sesión. Os mandaré de inmediato el guión para ayudaros en ello. Gracias.